En esta lección vamos a aprender los elementos que nosotros podemos colocar como configuración para el PIC 16 antes de instalar nuestro programa. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo más acerca de las configuraciones que tenemos que colocar al microcontrolador PIC. En la lección anterior habíamos hablado de la configuración del reloj. Ahora vamos a ver cuáles otras configuraciones son también importantes. La siguiente configuración que nosotros tenemos es el Watchdog Timer o es un temporizador de perro guardián. ¿En qué consiste este concepto que suena muy extraño en español? Bueno, cuando nosotros hacemos un programa y lo colocamos en el PIC, puede llegar a suceder que ese programa, bueno, pues tenga algún problema y entonces el programa no siga avanzando o entre en un ciclo infinito o algo trabe la ejecución. Cuando eso sucede, entonces nuestro microcontrolador se va a quedar trabado y desde luego vamos a tener que resetear manualmente o apagarlo y volverlo a prender para que empiece a trabajar nuevamente con el programa que le hemos instalado. El WDT lo que va a hacer es que es un temporizador. Este temporizador va a estar contando el tiempo. Si nosotros tenemos que nuestro programa hace que el microcontrolador se trabe, entonces el WDT sigue contando hasta que llega a determinado tiempo, que generalmente son 18 milisegundos. Si ha llegado a los 18 milisegundos, él solito se encarga de resetear el procesador que se encuentra adentro de nuestro microcontrolador. Pero si el programa va ejecutándose correctamente, a cada instrucción que nosotros vamos avanzando o si lo hacemos vía software, bueno, pues a todos estos pasos que se van llevando a cabo, el WDT va a contar o se va a mandar nuevamente a cero. De tal manera que cada vez que hay una nueva instrucción, su conteo de tiempo se manda nuevamente a cero. Pero si una de esas instrucciones se queda trabada, entonces, bueno, pues su conteo puede llegar a los 18 milisegundos y resetear automáticamente el procesador del PIC. Así a grandes rasgos es una explicación de cómo trabaja el Watchdog Timer. Desde luego hay más elementos que se deben de tomar en cuenta, pero así trabaja. Entonces es interesante su trabajo, pero bueno, en muchos casos es recomendable tener deshabilitado al WDT. ¿Por qué? Porque quizá nuestro programa no esté trabado, está sucediendo algo que está tomando tiempo en poder terminar y el WDT nos puede llevar a cabo reseteos de nuestro PIC en momentos en los cuales nosotros no necesitamos que realmente se lleve a cabo un reseteo. Entonces, si realmente no se requiere que el WDT trabaje, es mejor no utilizarlo para evitar comportamientos no deseados adentro de nuestro programa. Eso ya ustedes lo van a determinar dependiendo las necesidades del sistema que estén diseñando. Tenemos otro temporizador que es el Power Up Timer o temporizador de arranque. Bueno, ¿este qué va a hacer o para qué va a servir? El Power Up Timer lo que va a hacer es que nos va a dar un retraso, generalmente de 72 milisegundos después de que se recibe el voltaje, es decir, después de que nosotros estamos prendiendo o alimentando con un voltaje a ese PIC en particular. ¿Por qué necesitamos en un momento dado tener un retraso antes de que el PIC arranque a trabajar? Bueno, pues esto nos va a ayudar para que el voltaje se estabilice antes de que el reloj, como tal el reloj del PIC, arranque a trabajar. Esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque podemos tener pequeños picos de voltaje en ese momento de arranque que nos puedan generar algún tipo de problema o contratiempo con nuestro PIC. Por lo tanto, es recomendable dejar habilitado al Power Up Timer. Entonces nosotros alimentamos con un voltaje el PIC, el Power Up Timer nos dice espérate tantito que se estabilice el voltaje, ok, ya pasó el tiempo de estabilización, arranca como tal el reloj para que posteriormente ya con el reloj desde luego empiece la ejecución del código que tenemos nosotros en el PIC. Sin embargo, tenemos otro temporizador que es el Oscillator Startup Timer. Este temporizador, ¿qué va a hacer? Va a adicionar otro tiempecito de retraso, otro tiempo extra de espera.
¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, pues nos va a servir para que también el reloj se estabilice antes de empezar la ejecución. Es importante que nosotros tengamos un reloj estable. ¿Para qué? Pues para que se ejecute de la mejor manera el código que tenemos nosotros en el PIC y también para que todo adentro del PIC se sincronice correctamente. Cuando hacemos uso del Oscillator Startup Timer, bueno, pues vamos a tener una espera de 1024 ciclos antes de que arranque, antes de que empiece a trabajar el CPU que se encuentra adentro del PIC. Mi recomendación es de que, bueno, coloquen estos temporizadores. Al fin y al cabo son tiempos de espera muy pequeños para nosotros como humanos, pero vamos a tener una garantía de que tanto el voltaje como el reloj van a estar estabilizados y vamos a tener un mejor funcionamiento desde el inicio de la ejecución del código que hemos colocado en el PIC. Cuando nosotros estamos trabajando con nuestro PIC, podemos tener problemas con el voltaje y estas caídas de voltaje pueden alterar la ejecución del microprocesador que se encuentra adentro del PIC. Para esto vamos a tener entonces una configuración que es el Brownout Reset. Bueno, si nosotros estamos habilitando el Brownout Reset, lo que sucede es que tenemos un pequeño circuito que detecta el voltaje. Y si ve o hace una detección de que el voltaje ha caído por abajo de determinado nivel, entonces va a mandar una interrupción para que nosotros podamos reiniciar el programa de la mejor manera o simplemente llevar a cabo un reseteo total. Entonces esto también puede llegar a ser útil ya que nos puede quitar de algunos problemas, pero ustedes deben de decidir si en dado caso de que el voltaje caiga, bueno, ¿qué me conviene? ¿Me conviene que siga la ejecución como si nada hubiera pasado? ¿O me conviene mejor llevar a cabo un reinicio del programa para que todo siga trabajando de la mejor manera? Eso ya ustedes lo van a decidir. Otra configuración que tenemos es Code Protection o protección de código. Bueno, el Code Protection es una configuración que cuando nosotros la utilizamos impide que el código que nosotros hemos colocado en el microcontrolador se pueda leer. Entonces, si no la uso, ¿qué sucede? Que puedo yo colocar cierto código, mi programa, en el PIC y bueno, posteriormente alguien lo puede leer y checar de qué se trata ese código que está ahí. Si ustedes no quieren que alguien pueda leer ese código, bueno, entonces van a habilitar Code Protection. De esta manera nosotros colocamos el código de la aplicación que va a ejecutar el PIC y no lo va a poder leer otra persona, queda ahí guardado. Code Protection es muy útil cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones comerciales, de tal manera que si esa aplicación es un secreto comercial o tiene derechos de autor y todo este tipo de cosas, bueno, pues de alguna manera la estamos protegiendo. Otra configuración que manejan muchos chips de PIC es In-Circuit Programming and Debugging. ¿Esto en qué consiste? Bueno, cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación, la podemos desarrollar en un simulador y ver si funciona o no funciona. Y digamos que ya ha acabado la etapa de checarla en el simulador y todo está funcionando bien. Pero queremos probarla en el hardware real, queremos probarla sobre el PIC en el cual vamos a estar trabajando. Entonces, obviamente nosotros vamos a colocar ese programa en el PIC. Si nosotros queremos ir viendo cuál es el comportamiento que tiene el programa y también poder hacer lo que conocemos como debugging, es decir, encontrar errores o problemas adentro del código, entonces podemos habilitar, si ese PIC en particular lo permite, podemos habilitar el In-Circuit Programming and Debugging. De esta manera podemos descargar y testear ese programa directamente en el hardware y todo esto bajo el control de la computadora que estamos utilizando para llevar a cabo el desarrollo del software. Si nosotros usamos esto, bueno, pues los pines que se van a utilizar para esta configuración no deben de usarse en el circuito de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque nos van a dar problemas. Entonces estos pines deben de quedar reservados únicamente para la parte de programación y debugging y no deben de utilizarse para controlar algún dispositivo que esté conectado al PIC.
Otro punto que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos uso de esto es que vamos a necesitar también un poco de memoria libre adentro del PIC para poder llevar a cabo la ejecución del debugger. Pero resulta muy útil porque podemos estar viendo desde nuestra computadora de desarrollo cómo está siendo el comportamiento de nuestro programa directamente en el hardware del PIC. Dentro de las configuraciones también tenemos el modo de programación de bajo voltaje. Es decir, que nosotros vamos a poder programar el chip con 5 volts en lugar de utilizar los 12 volts que normalmente tenemos para llevar a cabo la programación. Entonces, bueno, podemos hacer esto. Cuando nosotros vamos a programar en modo de bajo voltaje, bueno, pues el pin que vamos a utilizar para llevar a cabo la programación no va a poder ser utilizado para entradas y salidas. Es decir, imagínense que están reservando ese pin exclusivamente para llevar a cabo la programación con bajo voltaje y no lo deben de utilizar para entradas y salidas. Ese es un punto importante para que no vayan a tener algún problema o algún conflicto. Para poder indicar entonces la configuración que vamos a estar teniendo con todas estas cosas que ya vimos, bueno, para hacerlo en C vamos a utilizar una directiva de preprocesador que se llama fuses. Por medio de fuses entonces nosotros indicamos que sí y que no vamos a estar utilizando de todos estos modos, de todas estas configuraciones que acabamos de ver en esta lección y también en la lección anterior con la parte del reloj. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cuáles son las condiciones de default. Simplemente utilizamos la directiva de preprocesador de fuses y luego vamos a indicar qué es lo que vamos a estar utilizando y de qué manera. Aquí tengo una pequeña tabla que nos indica qué configuración podemos tener y también, bueno, que estaríamos utilizando con fuses para poder indicar si hacemos uso o no hacemos uso de eso. Aquí lo que les recomiendo es que chequen la documentación de C para el PIC que ustedes están utilizando y también, desde luego, mi recomendación de siempre, tengan a la mano su datasheet del PIC para que puedan saber exactamente qué elementos sí están disponibles o no. Recuerden que aquí no estoy hablando de algún PIC en particular, sino que, bueno, estamos en la familia del PIC 16 y podemos tener variaciones entre los diferentes modelos de PIC 16 que tenemos. Por lo tanto, por favor, tengan siempre su documentación para que sepan de esto que les estoy hablando, qué aplica y qué no aplica. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.